Es muy probable, querido oyente, que usted no tenga ningún recuerdo vivo de lo que fue la década perdida de América Latina, dependiendo de su edad. Es que esto ocurrió a comienzos de los años 80, es decir, hace exactamente 40 años, más o menos, para redondear, 40 años o un poco menos, la década perdida de América Latina. ¿Por qué traemos a la memoria ese acontecimiento crucial en la vida de todo un continente? Porque nos están hablando de que viene otra década perdida de América Latina. Por razones y circunstancias muy distintas de las que entonces se vivían. Quiero decirles que yo estaba personalmente involucrado en el tema porque era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Y los bancos que técnicamente se quebraron en América Latina fueron prácticamente todos. El continente entró en plena insolvencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? América Latina siempre había dicho que su desarrollo estaba coartado por la falta de capital de inversión o de capital de crédito, pero que no tenía dinero con qué desarrollarse, que sus planes y sus programas de desarrollo eran gigantescos, enormes, que podrían transformar el mundo, pero que les faltaba dinero. Eso era lo que América Latina había sostenido durante años, durante muchísimos años. ¿Qué pasó? Terminada que fuera la década de los años 70, que vino lo que se llamó el shock petrolero. Y el shock petrolero produjo una reducción dramática en los niveles de inversión y por lo mismo de producción en los países desarrollados. Tuvimos espectáculos de insolvencia y de falta de oportunidades de trabajo a las que no estábamos acostumbrados. Se estaban terminando los 40 gloriosos que empezaron al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Por el shock petrolero. El shock petrolero que supuso el crecimiento fantástico de los costos del petróleo, que era la materia prima esencial con la que venía trabajando el mundo desarrollado y que se multiplicaron en varios casos por 10 veces. Y entonces, ¿qué era lo que iba a ocurrir? Pues que el dinero lo perdía el que pagaba por el petróleo, pero que el dinero se concentraba en las manos del que vendía el petróleo, que fueron los países árabes. Y los países árabes se preguntaron, ¿y qué hacemos con todo este dinero? No tenemos qué hacer con él. Y ese dinero guardado en una caja, pues no nos produce nada que hacer. Bueno, acudamos a los bancos de Occidente, que son tan hábiles en la colocación del dinero, y llegaron a los bancos y depositaron gigantescas cantidades de dinero. Y los bancos del mundo, de los Estados Unidos especialmente, pero ¿de cuántos bancos europeos se vieron ante el desafío de colocar enormes, gigantescas cantidades de dinero? Y dijeron, bueno, ¿quién es el tomador de créditos por antonomasia? El que más lo ha estado solicitando, el que tiene mayor capacidad de pago según el informa. Latinoamérica. Y Latinoamérica se volvió la niña consentida de todos los bancos del mundo. Aquí en Latinoamérica se abrieron sucursales bancarias de los grandes bancos de los Estados Unidos, de grandes bancos europeos que nunca habían mirado a Latinoamérica, por una razón obvia, porque necesitaban colocar crédito. Y lo colocaron, vaya condiciones y vaya cantidades en las que colocaron el dinero en América Latina. ¿Querían tener dinero? Aquí lo tienen, procedente de los que se llamaron los petrodólares, pero aquí está el dinero que ustedes han pedido toda la vida. Y América Latina se endeudó en proporciones y en cantidades sencillamente fabulosas. Y lamentablemente no era verdad que estuviera preparada para ese shock de abundancia. No era cierto que tuviera grandes planes de desarrollo y que tuviera el dinero listo, los planes listos para invertir el dinero que le llegara en condiciones reproductivas. Es decir, que el dinero pudiera dedicarse a planes y proyectos de desarrollo que generaban
una mayor capacidad de pago y que los créditos pudieran atenderse. No era verdad. Los que gozaron de esa crisis, la gozaron positivamente, fueron los estados de los grandes países latinoamericanos, porque los bancos, muy inteligentes ellos, pongamos ese inteligentes entre comillas, no le prestaron la plata a los empresarios, no le prestaron la plata a proyectos específicos, sino que dijeron, los gobiernos no quiebran, los estados no quiebran, y se acuñó la frase de riesgo soberano. El riesgo soberano no se va a acabar nunca porque los gobiernos terminan por pagar. Prestémosles la plata, y le prestaron la plata a México, a los países centroamericanos, a Venezuela, al Perú, a Brasil, a Argentina, a Chile, a Paraguay, a todos los países latinoamericanos recibieron a través de los gobiernos sumas ingentes de dinero. ¿Por qué no menciono Colombia? Porque Colombia estaba en una situación muy particular y era que no necesitaba dólares, porque los tenía suficientes procedentes del narcotráfico. Esa era la verdad, digamos la verdad como es. Y Colombia no se endeudó con los bancos porque se endeudó con la mafia. Esa fue también la realidad. Pero bueno, estamos hablando de la década perdida. Los estados recibieron dinero, lo malbarataron, lo dedicaron a sus faenas politiqueras, se hicieron cosas, no vamos a decir que no. En el Brasil se crearon usinas nucleares, se hicieron grandes desarrollos, en México también se hicieron cosas importantes, pero en general la plata que recibieron los gobiernos la malbarataron, la botaron, la dilapidaron. Y llegó el momento en que los bancos dijeron, bueno, riesgo soberano, nos tienen que pagar. Y los países de América Latina no tenían con qué pagar. Y prácticamente se declararon en quiebra. El primero que se declaró en insolvencia fue el Brasil o México. No recuerdo si fue el uno o el otro, en todo caso el uno estuvo seguido inmediatamente del otro. Y de ahí empezaron a caer todos como cae un castillo de naipes. Así se derrumbó toda la banca de América Latina porque no tenía cómo pagar, porque ellos eran los intermediarios del crédito y los gobiernos manejaban los bancos a su antojo y hacían lo que les daba la gana con un crédito que no fue productivo. Y entonces, ¿qué vino? América Latina se unió como un solo país a decir, bueno, ustedes cometieron un error conmigo, venga, salgamos adelante y vamos a crear condiciones nuevas y nos van a refinanciar y vamos a recuperar el tiempo perdido. Ah, no, cada uno se dedicó a manejar su propia situación y los bancos internacionales muy hábilmente aprovecharon para ir partiendo a pedazos la gran torta de la deuda de América Latina, que era, recuerdo la cifra, 300.000 millones de dólares del año 80-82. Esos son muchísimos billones de dólares de hoy. Habría que hacer la multiplicación de cuántas veces ha perdido valor el dólar del año 82 al año 2020. Pues los bancos latinoamericanos no pagaron, los gobiernos no pagaron, la plata se dilapidó, pero había que pagarla. No podían pagar en el momento preciso, les dieron créditos para pagar, les dieron créditos para pagar intereses y ahí los fueron llevando durante 10 años en los que no hubo crecimiento económico, lucha contra la pobreza, desarrollo de grandes planes. El continente se paralizó. Eso fue la década perdida de América Latina. Una década, 10 años, en las que América Latina no creció porque se había sobreendeudado en los petrodólares procedentes de los países árabes que a través de los bancos internacionales le habían facilitado a América Latina todo el dinero que quería, todo, y más, y más. El problema de los gobiernos era decir, no, ya no necesito más, ya está bien, ya es suficiente, hasta que vino la distorsida y vino la década perdida de América Latina, que fue una tragedia para este continente. Nadie lo recuerda. Nadie recuerda aquellas épocas dolorosas y tristes de toda América Latina.
A Colombia la tocó de manera muy particular porque no estábamos endeudados con la banca, sino con la mafia. Ese fue otra historia que algún día la contaremos. Pero América Latina perdió 2 años de su vida, un continente que no tenía por perder un minuto, un continente con una población creciente, un continente con unas posibilidades, pero unas exigencias de desarrollo gigantescas. Estuvo 10 años congelado y 10 años paralizado. Y eso es lo que nos acaban de decir, que el coronavirus puede producir otra década perdida de América Latina. Puede que a muchos de nuestros oyentes eso no les hubiera significado nada. A los que tenemos memoria y a los que vivimos, y como en el caso personal de este editorialista en primera línea de combate, recordamos con horror aquella época que es la que puede volver. Esta vez, no gracias al sobreendeudamiento de los estados latinoamericanos y al despilfarro y al robo y a la manera como mal utilizaron los petrodólares, sino al coronavirus, que es otra plaga parecida en sus efectos. Dios nos tenga de su mano.